tardes a todos y a todas, bienvenidos a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, gracias por asistir esta tarde, sobre todo las personas que han hecho un esfuerzo desde los clubes de lectura de distintas poblaciones que se han acercado hasta esta biblioteca. Y bueno, pues espero que estén todos preparados porque esta tarde vamos a hacer un viaje. Vamos a emprender un largo viaje que nos va a llevar hasta nada más y nada menos que hasta las Islas de las Especies. Y efectivamente, vamos a enrolarnos con la flota de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano y vamos a ayudarles en cumplir su deseo de encontrar un paso entre el Atlántico y el Mar del Sur. Y para pilotar esas 5 naves que componían lo que llamaban la flota de las Molucas, que nos van a llevar hasta el Cabo Deseado, contamos con 3 expertos en este tema de la primera vuelta al mundo. En la mesa contamos con la presencia de Gemma, directora técnica de la Biblioteca Municipal de Novés, Inmaculada, directora técnica de la Biblioteca Municipal de Mocejón y presidenta de Avito, que ambas son las principales impulsoras, cada una en su medida, del proyecto de lectura Circumdedistime, navegando para la lectura con Magallanes y Elcano, que creo que es el que nos ha traído a muchos de nosotros aquí a esta sala. Este proyecto ha sido premiado por el Ministerio de Cultura y Deportes y ha sido incluido entre los proyectos oficiales de la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Ahí es nada. Y como parte importante también de este proyecto y de este largo viaje, tenemos a la persona que mejor nos ha narrado todas las incidencias que hubo en él. Nos acompaña José Calvo Pollato, al que le agradezco que haya venido esta tarde también a esta biblioteca. Y comentarles que José Calvo Pollato es político, es historiador, es historiador y sobre todo el tema que nos preocupa en la biblioteca es autor de numerosos libros de gran éxito, entre ellos, el que nos trae esta tarde está aquí, La Ruta Infinita. En este libro, Jesús Calvo Pollato nos ha contado con un rigor excepcional y respetando minuciosamente las incidencias documentadas, que es algo a tener muy en cuenta, toda la historia que llevó a Magallanes y a Juan Sebastián Elcano a buscar ese paso entre el Mar del Sur, llegar a la Isla de las Especies y así conseguir dar la primera vuelta al mundo. Este libro, como ustedes sabrán, como lectores suyos que son, se ha visto completado con la publicación de La Travesía Final, esta vez centrado en el viaje de Jofre García de Loaiza. Pero ya es hora de levantarlas. Y entonces vamos a comenzar nuestro viaje para conocer mejor a Magallanes y Elcano. Y como todo viaje tiene que acabar en un buen puerto, esta tarde vamos a acabar con sorpresas. Hasta aquí puedo contar. Cedo la palabra a Gemma y vamos a disfrutar todo de nuestro viaje. Bueno, lo ha dicho casi todo, ¿eh? No, lo que yo tenía casi preparado ya lo ha contado ella. Buenas tardes y os damos la bienvenida a la biblioteca de Castilla-La Mancha, nuestra hermana mayor, como le decimos siempre. Las municipales somos las hermanas pequeñas, ella es nuestra hermana mayor. Y estamos encantados de venir aquí porque, sobre todo, el Alcázar fue residencia de monarcas y fue el rey Carlos I, precisamente, el que impulsó esta expedición, el que mandó reconstruir y reformar este lugar en el que hoy nos encontramos. A 3 grandes arquitectos, por cierto, uno de ellos toledano, Alonso de Covarrubias. Y bueno, hay que agradecer mucho a los ayuntamientos de Novés y de Cabañas de la Sagra. Tenemos aquí a su alcalde, gracias Tomás por estar aquí, porque nos impulsaron, en un inicio nos impulsaron ellos a hacer este proyecto. Gracias, por supuesto, a la Asociación de Bibliotecarios. Tenemos aquí a su presidenta, por si quiere decirnos algo, a Inma. Y Inma, pues la verdad es que agradecerte que nos dejaras y nos dieras el segundo impulso para presentar este proyecto y llegar a este puerto al que hemos llegado. Gracias a ustedes, a vosotras, a vosotros que nos acompañáis, a los clubes de lectura, importantísimo siempre, porque estáis implicados y sin vuestra presencia, pues probablemente todos los actos que estamos realizando no hubieran tenido ningún sentido, ¿no? Gracias a las bibliotecas, aquí veo Fuensalida, Mocejón, Polán, Novés, Cabañas de la Sagra, la Puebla de Almoradien, y a todos los presentes que, aun no siendo de estos clubes, pues que nos están acompañando. Y muchas gracias a José Calvo Pollato por esta idea. Pero antes de empezar este acto, tenemos por costumbre en todos los actos que estamos realizando, desde el primero que hicimos en este Vuelta al Mundo, de hacer un minuto de silencio en favor de la paz del mundo y sobre todo de la paz en Ucrania. Pues ¿por qué? Pues porque consideramos que si las bibliotecas somos las instituciones más democráticas que hay en un país, no podríamos existir sin paz y sin libertad. Empezamos en eso.
mirar porque no sé dónde tengo el cronómetro ahora. Qué corto y qué largo, ¿no? Bueno, pues después de este momento, no sé si... Bueno, pues buenas tardes a todos. Creo que estamos un poco en familia porque ya venimos viajando con este proyecto varias bibliotecas y ya hemos coincidido en el resto de actividades que se han ido programando. Yo en el momento que Celeste y Gemma me propusieron que desde la asociación lo apoyáramos, pues yo creo que no dudamos, en ningún momento pensamos que a lo mejor íbamos a haber llegado a tanto, pero ha sido una experiencia bonita y yo creo que hemos aprendido bastante sobre un lugar y un momento histórico que para nosotros a lo mejor teníamos un poco en el olvido y era desconocido. Y un placer tener aquí a José Calvo Pollato esta tarde. Bueno, y ahora sí paso a presentar a don José. Él es catedrático de Historia, como ha dicho, doctor por la Universidad de Granada en Historia Moderna, en torno a cuya época ha realizado muchísimas de sus investigaciones. Es miembro de la Real Academia de Córdoba y decir también que tuvo su época, como ha dicho, como político. Pero aquello ya pasó. A nosotros nos interesa realmente como escritor. Y su primera novela, por hacer un pequeño repaso, fue El hechizo del rey, que la publicó allá por 1995. Y luego a esta le siguieron otras muchísimas novelas de corte histórico en las que las mujeres también, digo lo de las mujeres porque somos mayoría mujeres, también han sido protagonistas, como Hipatia de Alejandría o La dama del dragón, que por cierto esta novela a mí me sorprendió bastante porque hace referencia a una mujer que debía ser de armas tomar, Caterina Sforza. Porque rompió todos los convencionalismos de la época. Pero bueno, fue fundador también y primer director de la revista Andalucía en la Historia y es colaborador asiduo en otras revistas como La Aventura de la Historia, Historia y Vida, y mantiene una columna de opinión en el diario ABC de Córdoba. Ha recibido varios premios, no vamos a nombrar todos, y actualmente es uno de los autores más consagrados a nivel de literatura y novela histórica. Con motivo del 5º centenario de la Vuelta al Mundo, en el 2019 publicó la obra que hoy traemos a este encuentro, La Ruta Infinita, y el año pasado además publicó La Travesía Final, que enlaza con ese segundo viaje a la especiería del Cano y Loaysa, en el que el Cano falleció en 1526. Buenas tardes, José. Y para empezar te voy a hacer una pregunta recurrente y luego ya tú sigues. ¿Qué consideras en esta Ruta Infinita? ¿Consideras que es una novela histórica o una historia novelada? Es una novela histórica, sin duda. Total. Sin duda. ¿Por qué te lanzaste a hacer esta novela, que es apasionante? Bueno, me vas a permitir que yo comience saludando al señor alcalde. Los alcaldes no son políticos, son alcaldes. Yo fui alcalde y por lo tanto comienzo por saludar al señor alcalde, a todas las personas que han tenido el uso de la palabra. Me van a permitir que salude también a Celeste, que fue la persona que hace ya muchos meses entró en contacto conmigo para que yo estuviese aquí hoy, y saludarles a todos ustedes, muy agradecido de que nos acompañen. Y ahora respondo a la pregunta. Yo escribí La Ruta Infinita, casi siempre hay un momento en que salta una chispa por la cual un escritor decide escribir una determinada novela. Elementos hay muchos donde escoger, pero hay un momento en que por algo en concreto uno decide, voy a escribir sobre esto. Y en mi caso fue oír una noticia que daban en televisión. Y la noticia que yo escuchaba en televisión era
que el gobierno portugués reclamaba como una empresa portuguesa haber dado la primera vuelta al mundo. Claro, yo me quedé en mi tierra, yo soy andaluz, cordobés, de un pueblo de Córdoba, de Cabra, yo me quedé de piedra. Pero bueno, reivindicaban la figura de Magallanes como el gran personaje que daba la primera vuelta al mundo, y lo que yo sabía como historiador es que la historiografía portuguesa ha venido considerando a Magallanes el prototipo de traidor. Sería el equivalente a nuestro Bellido Dolfos, aquel que acuchillaba a Sancho II en los muros de Zamora, ¿no? Bueno, pues Magallanes era el Bellido de Dolfos portugués. Y me sorprendió todavía más que el gobierno español no reaccionaba. Llegaron a decir que esto de la primera vuelta al mundo había sido una especie de empresa multicultural. Pues yo me quedaba más de piedra todavía, ¿no? Y en ese momento decidí, digo, voy a escribir una novela sobre cómo yo interpreto, al fin y al cabo, lo que fue la primera vuelta. Esa es la razón inicial por la que escribí la ruta infinita, y tengo que decir que, como le suele ocurrir a muchos escritores, conforme me fui metiendo dentro de la novela, me fui enamorando de lo que ocurría, enamorando del acontecimiento y enamorando de algún personaje, ¿no? Enamorando literariamente hablando. Hemos entendido. A mí me tiene enamorada el barco. Bueno, La réplica que hay en Sevilla es una maravilla, vamos. Pueden verlo en Madrid, ¿eh? Sí, hay una exposición, en el museo. eso es una inmersión, se llama ahora, en el Museo del Ferrocarril. Pueden ver una reproducción de la Victoria, yo creo que hecha con bastante tino. Bueno, pues si nos quieres contar algo, y si no, yo te sigo preguntando, porque yo te puedo preguntar unas cuantas cosas más. Si queréis, yo... Ha sido enriquecedor, no, lo siguiente tiene que haber sido documentarte. Documentarse en una novela histórica, y siempre hay que documentarse. A mí, con frecuencia, los periodistas, ya saben que los periodistas les preguntan a uno, oye, ¿tú cuánto ganas como escritor? Cosas de esas, ¿no?, que son muy interesantes desde el punto de vista literario. Oye, ¿tú cuánto tardas en escribir una novela? Y entonces yo siempre digo al periodista, ¿y tú qué entiendes por escribir? Como normalmente no están acostumbrados a que se les pregunte, sino que son ellos los que preguntan, se quedan un poco sorprendidos. Digo, sí, ¿tú qué entiendes por escribir? Hombre, pues escribir. Digo, no, mira, eso que tú estás diciendo es la fase final del proceso de la escritura. Eso es redactar. Pero yo estoy escribiendo cuando me he venido alguna vez a Toledo, a patearme la ciudad o a patearme la provincia para escribir El último tesoro visigodo, por ejemplo, que es el descubrimiento ocasional y casual del tesoro de Guarrazar, y qué pasó con aquellas coronas votivas, etcétera. O cuando escribí la Biblia Negra, ¿no?, que transcurre en buena medida en el Toledo del siglo XV, ¿no? Bueno, pues cuando yo venía a Toledo, pateaba sus calles, me fijaba en pequeños detalles que luego podía reflejar en mi novela. Yo estaba ya escribiendo, no estaba redactando, pero estaba escribiendo. Entonces, uno tiene que documentarse, y creo, que eso es la pregunta que me hacía, creo que la fase de documentación muchas veces es mucho más larga que ponerse a redactar, que repito, es el proceso final o el tramo final del proceso de escribir, del proceso de la escritura. Claro, conforme uno se va documentando, se documenta de muchísimas cosas, buena parte de las cuales tiene que desechar, porque si no, en lugar de escribir una novela, haría un tratado, y ya estamos hablando entonces de otra cosa, tiene que desecharlo, pero ese momento de documentación es apasionante, sin duda ninguna. Se aprende mucho, se aprende. Yo espero que luego, pues, mis lectores aprendan al leer la novela, por lo menos tanto como he aprendido yo para poder escribirla. Yo creo que sí, luego que te pregunten. Bueno, luego que pregunten ellos lo que quieran, claro. Y te digan, pues nada. Bueno, ya he comentado por qué en un momento determinado yo decidí escribir la Ruta Infinita, que no se llamaba así, no se llamaba de ser. Muchas veces cuando uno empieza a escribir una novela, la novela no tiene título, no tiene nombre. Y recuerdo que reunido, aquí está la directora editorial de HarperCollins Ibérica, reunidos un día en Madrid, yo les propuse que una noche, hablando con un amigo mío, escritor también de novela histórica y del que ustedes con toda seguridad han leído novelas suyas, me estoy refiriendo a
Santiago Posteguillo. Una noche cenando con Posteguillo, yo le hablaba, digo, mira, no acabo de ver claramente cuál es el título de la novela, y dice, cuéntame de qué va. Y de pronto me dice Posteguillo en medio de la cena, dice, La ruta infinita. Y claro, yo planteo en mi editorial, digo, oye, ¿qué os parece lo de La ruta infinita? Y de pronto me dijeron, vale, sin pensárselo. Y otras veces buscar el título de una novela es un tanto dificultoso, complicado, ¿no? Por una serie de razones. ¿Dónde decidí yo que debía empezar la ruta infinita? Pues yo decidí que tenía que empezar en Lisboa. Lisboa con Magallanes como personaje fundamental en aquel momento. Digo en aquel momento y ahora después explicaré por qué. Magallanes como personaje fundamental en aquel momento porque él se encuentra en un momento difícil de su vida. Ya ha navegado por aguas del Índico a las órdenes de los grandes virreyes portugueses de Almeida y de Albuquerque, ha conocido aquellas aguas, no ha podido llegar a las Islas de las Especias. Los portugueses están intentando llegar a donde se producen las especias, pero en el año 1510 no habían llegado. Muchas veces simplificamos esto, ya los portugueses se habían doblado, Bartolomeu Díaz había doblado el cabo de las Tormentas, el extremo sur de África, y por supuesto Vasco da Gama ya había venido con un cargamento de especias riquísimo a Lisboa. Esto ha ocurrido en los últimos años del siglo XV y ya estamos bien metidos en el siglo XVI. Pero Magallanes, después de aquellas peripecias, no encontraba apoyo en la corte portuguesa, no encontraba apoyo en la corte de Lisboa. Había pedido un hábito de una orden militar, la gran orden militar portuguesa es la Orden de Cristo, ya saben ustedes, la que se forma como consecuencia de la disolución del Temple. Había pedido que le aumentasen lo que se llamaba la congrua, hoy diríamos la pensión, que el rey de Portugal le pagaba porque él había sufrido una herida combatiendo con los moros en el norte de África y cojeaba. Por lo tanto, tenía dificultades para desarrollar ya alguna actividad. El rey tampoco le concede un aumento de esa congria, no le concede la petición del hábito que ha pedido y decide marcharse de Lisboa. Decide entonces venirse a Sevilla y tratar de ponerse a disposición a las órdenes de quien era el gran rival de los portugueses. Saben que hay un duelo marítimo entre los países de la península ibérica por controlar determinadas rutas y desde luego por repartirse el mundo, porque lo que hicieron en el Tratado de Tordesillas, portugueses y españoles, se habían venido arriba, se repartieron el mundo, o sea, dijeron un hemisferio para uno, oriental, occidental. Él se viene a Sevilla, contacta con alguna gente importante de Sevilla, conoce al teniente alcalde de la gran fortaleza de Sevilla, sus alcázares, sus reales alcázares, se enamora de la hija del teniente alcalde, de Beatriz de Barbosa, contacta también con el tesorero, con el doctor Matienzo, que es uno de los hombres más fuertes de la Casa de la Contratación, y ellos le consiguen algo muy difícil, una entrevista con el rey, que pueda acudir al rey que se encuentra en Valladolid y que pueda reunirse con él y expresarle su proyecto. Y digo muy difícil porque piensen que estamos en el año finales de 1517, principios de 1518, Carlos I acaba de llegar a España y no hace nada más que crearse problemas. No habla castellano, no habla español, viene rodeado de un auténtico enjambre de flamencos que se han abalanzado literalmente sobre los cargos más apetitosos que tiene la corona de Castilla, han llegado incluso a ocupar el arzobispado de Toledo, que había quedado vacante porque Cisneros acababa de morir, y se lo entregan a un muchachito de 20 años que nunca pisó Toledo, un sobrino del señor de Chevres, que lo nacionalizaron. En aquella época se decía lo naturalizaron, lo hicieron natural del reino, porque la reina Isabel había dejado dicho que los grandes cargos del reino, entre ellos era el arzobispo de la sede primada de España, tenían que ejercerlo naturales del reino. Bueno, pues lo naturalizaron. Las Cortes entonces respondieron a eso diciendo que ya no se nacionalizaba nadie más. O sea, que le habían colado al arzobispo de Toledo, pero ya no se nacionalizaría nadie más. Carlos I tiene muchos problemas
los profesores de Salamanca, los catedráticos de Salamanca, que son agustinos, franciscanos, dominicos, empiezan a utilizar un término que resultaba entonces muy curioso. Empiezan a hablar de la comunidad. Aquí Juan de Padilla está en contra de algunas de las cosas que se están haciendo en el reino. Esos profesores de Salamanca empiezan a decir que si el rey gobierna en contra de los intereses de la comunidad, cosa que no definieron nunca esos profesores de Salamanca, no hay el por qué obedecerle. Y ya saben ustedes qué va a ocurrir en los años siguientes. Toledo se subleva Ávila, casi todas las ciudades con voto en corte, sobre todo después del incendio de Medina del Campo, se suman al levantamiento y es la guerra de las comunidades. Es decir, Carlos I se encuentra en un momento con muchísimos problemas como para andar recibiendo a un navegante portugués que tiene un proyecto. Y con Magallanes viene un personaje que es de esos personajes que se han perdido en la historia, uno de esos olvidados de la historia. Me estoy refiriendo a Ruy Faleiro. Todo el mundo ha oído hablar de Magallanes, pero muy pocos han oído hablar de Ruy Faleiro. Ruy Faleiro es probablemente el mejor cosmógrafo que hay en aquel momento. Y Magallanes se lo ha traído porque sabe que con Ruy Faleiro a su lado, aquello es un crédito, aquello garantiza el proyecto que Magallanes presenta. Y ambos pueden acudir a Valladolid, pueden reunirse, el rey les concede una audiencia, Magallanes le expresa su proyecto y Carlos I decide firmar unas capitulaciones que yo les recomiendo que se las lean. Ya saben que en internet hay muchísima basura, pero hay algunas cosas que son perlas en medio de la basura, y las capitulaciones, bueno, si se han descolgado de manera adecuada del lugar donde se encuentran, se pueden leer. Esto ya no es una opinión, es un documento histórico. Y fíjense, en esas capitulaciones está la clave de lo que yo voy a ir contando a partir de ese momento en la ruta infinita. En esas capitulaciones se establecen cuáles son entre otras cosas, cuáles son los objetivos de la expedición que el rey va a poner en manos de Juan Sebastián Elcano y Ruy Faleiro, a los que considera como iguales, y son 3 objetivos. Primero, encontrar un paso que permita navegar desde las aguas del Atlántico a lo que entonces se llamaba el Mar del Sur y luego hemos conocido como Océano Pacífico. Segundo, abrir, una vez que se haya encontrado, o si se encuentra ese paso, ese estrecho, abrir una ruta que permita, por el Mar del Sur, que permita llegar a las Islas de las Especias. Y tercero, determinar, si es posible, la posición geográfica de las Islas de las Especias para ver si en ese reparto de Tordesillas quedaban en el hemisferio hispano o quedaban en el hemisferio lusitano. Esos son los 3 objetivos que aparecen en las capitulaciones de Valladolid del año 1518. Pero hay un detalle más en esas capitulaciones, que es que Carlos I no quiere problemas con Portugal, porque son su familia, y señala de manera taxativa que no se entrará bajo ningún concepto en aguas del hemisferio portugués. Por lo tanto, esos navegantes, esa expedición saldrá del puerto de Sevilla, tratará de encontrar el paso, si lo encuentra abre la ruta, llega a las Islas de las Especias y vuelve por el mismo sitio. En las capitulaciones de Valladolid, Carlos I está prohibiendo, si ustedes quieren, de manera expresa, que se dé la vuelta al mundo. Y Magallanes firma las capitulaciones. Porque el rey, vamos a utilizar el término España, me parece además correcto, el rey de España va a poner a su disposición una flota de 5 barcos que aparejarla costó 8,5 millones de maravedíes, que era un dinero en la época. Una vez firmado eso, Magallanes regresará a Sevilla, los barcos vendrán del Cantábrico, llegarán al puerto de Sevilla y allí se aparejarán. Bueno, no me voy a poner a contarles ahora lo que fue aquella navegación, que planteó numerosísimos problemas. Entre otros,
porque algunos capitanes de esos barcos eran españoles. El caso de el propio veedor Juan de Cartagena manda uno de los barcos, otro lo manda el capitán Luis de Mendoza, otro Gaspar de Quesada, y desde el primer momento hay una tensión muy fuerte entre Magallanes y los capitanes españoles. Magallanes toma decisiones sin consultar absolutamente con nadie, y los capitanes españoles suelen decirle que esa no es la costumbre en las armadas del reino, que la decisión final la toma el capitán general, la toma el almirante, ¿no? Pero que antes ha pedido el parecer, ha pedido la opinión de los capitanes, y él luego puede decidir que tiene la misma opinión que los capitanes, y es que todos coinciden, o decidir que no. La última decisión la toma el capitán general, el almirante de la escuadra, pero antes ha consultado con los capitanes, cosa que Magallanes no hacía, y esto enervaba mucho las relaciones. Ya saben lo que ocurre en San Julián, se produce un motín, Luis de Mendoza muere, Gaspar de Quesada es ajusticiado, Juan de Cartagena es abandonado allí, se le condena a una pena de destierro, que es dejarlo en aquellas tierras inhóspitas, etcétera, etcétera. Nueva fase de documentación, vamos a ver qué concepto tienen del volumen de la tierra, etcétera, etcétera. Fíjense que ya los griegos habían determinado teóricamente cuál era el tamaño de la tierra, pero eso no se tenía claro a principios del siglo XVI. Pensaban que la tierra era mucho más pequeña de lo que en realidad era. Eso, Colón pensaba que a las Indias, no América, no que allí había un continente nuevo que los europeos no conocían, por mucho que nos cuenten ahora historias de los vikingos. Los europeos no tenían el menor conocimiento de la existencia de un continente. Colón murió pensando que él había llegado a las Indias, no que había descubierto un continente nuevo e ignorado por los europeos. Lo que creyeron era que el Pacífico era un mar pequeñito. Se pagaba medio ducado, que era mucho dinero, por una rata. Llegaron a echar en agua los cueros que protegían los mástiles de los barcos para que las maromas no rozaran esos mástiles. Los echaban allí para ver si le sacaban algo de sustancia y comer una sopa. La galleta, que era algo muy importante lo que embarcaban, que era pan horneado por 3 veces, estaba ya agusanada. Pigafetta dice algunas cosas más que son muy desagradables. Pensaron que tenían por delante un mar pequeño y se encontraron con la inmensidad del Pacífico. Magallanes muere en un combate en Mactán, eso está al sur de lo que hoy son las Islas Filipinas. Muere en un combate en abril de 1521, es decir, 20 meses después de haber zarpado del puerto de Sevilla. Lo ha hecho en agosto de 1519. Y ahí se acaba la aventura de Magallanes. Y ahora uno se hace una pregunta: ¿qué hubiera ocurrido si Magallanes llega a las Islas de las Especias, que es el destino final? ¿Hubiese vuelto de nuevo por el Océano Pacífico como tenía obligación de hacer según había firmado en las capitulaciones de Valladolid? Pero eso ya no lo sabremos nunca, porque murió antes. Pero ahí se acaba el viaje de Magallanes, que es un gran marino, que no le quepa a nadie la menor duda, que encontró un paso difícil de encontrar. Casi todos pensaban que el extremo sur de América podría estar en una latitud parecida al extremo sur de África. El Cabo de Buena Esperanza está a 36 grados de latitud sur. El estrecho de Magallanes está a 54 grados de latitud sur. Por lo tanto, mucho más al sur que el extremo sur de África. Tuvo que hacer un viaje complicado y un viaje interesante, y eso solamente lo puede hacer un gran marino. Pero ya ha muerto. Y luego van a ocurrir más cosas, la traición de Cebú. El año pasado se escribió una novela en que se le daba un gran predicamento a un esclavo que tenía Magallanes, que se llamaba Enrique. Enrique traiciona a la gente cuando está en Cebú y se produce una matanza gravísima para una flota que ya ha perdido barcos, que ya ha perdido hombres. Asesinan a 30 personas. Piensen lo que eso suponía para sus tripulaciones.
no podían manejar los 3 barcos que le quedaban porque la Santiago se había estrellado en las costas de Argentina. Tienen que quemar uno de los barcos, queman la Concepción, y lo queman porque no tienen hombres para poder manejar esos barcos. Y solamente a los 5 barcos que salieron, la Santiago se ha estrellado en las costas argentinas, la San Antonio ha desertado, a la Concepción le han pegado fuego, quedan la Victoria y la Trinidad. Y la van a mandar a partir de este momento 2 marinos españoles. Uno es Gonzalo Gómez de Espinosa, un burgalés, y otro Juan Sebastián Elcano, un tipo de Guetaria. Y serán ellos quienes lleguen a las Islas de las Especias, es decir, quienes han abierto definitivamente la ruta y ahora hay que determinar dónde están aquellas islas. Hoy es muy fácil. Si hasta saben dónde estamos ahora mismo todos, cuando salgan de aquí les van a preguntar qué les ha parecido la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha. Ya saben que estamos aquí sentados. O sea, fíjense si tienen nuestras coordenadas, hasta las mías. En aquella época era muy difícil determinar aquello. Pero Elcano y Gómez de Espinosa tienen la convicción de que las Islas de las Especias quedaban en el hemisferio hispano. Y llega la hora de abandonar las Islas de las Especias. Han cargado la Trinidad y la Victoria tanto de clavo, porque aquello era lo que daba dinero en la época, que la Trinidad revienta. Salta el casco, no es una vía de agua, el barco está reventado, están muy cerca del puerto, vuelven, les da tiempo a volver, la Trinidad tiene que ser reparada, saben que el trabajo puede durar varios meses, y deciden que sea la Victoria la única que se haga la que manda Elcano. Y han decidido que no vuelven por el mismo sitio, sino que van a desobedecer al rey, incumplir las capitulaciones, y en lugar de regresar por el mismo sitio, le van a dar la vuelta al mundo. Pero eso quien lo hace es Juan Sebastián Elcano. Por eso cuando yo oí decir al gobierno de Portugal que aquello era una empresa portuguesa, yo decía, bueno, madre de Dios, ¿cómo es posible? Pero es que además muchos españoles, muchos compatriotas dicen la vuelta al mundo de Magallanes. Es que yo creo que no es ni siquiera admisible la vuelta al mundo de Magallanes Elcano, por lo que acabo de explicarle. Quien da la vuelta al mundo es Elcano. Ese era uno de los objetivos fundamentales por los que yo escribí La Ruta Infinita, por dejar claro en qué condiciones se daba la primera vuelta al mundo y quién era quien realmente daba la primera vuelta al mundo. No vayan a pensar que yo soy un historiador de los que quiere construir eso que han venido a denominar la leyenda rosa, que sería la contraposición a la leyenda negra. Miren, nuestro país tiene momentos oscuros en la historia y no tenemos el por qué ocultarlos. Ahí están, se hicieron cosas mal. Aquello de que nos contaron cuando éramos muchos de los que tenemos ya cierta edad, cosas cuando estudiábamos el bachillerato, estábamos en el colegio, pues no responde a la realidad. Aquello de que éramos una especie de capitán trueno llevado a las páginas de los libros de historia. Se hicieron muchas cosas mal, pero hombre, se hicieron muchas cosas bien, muchas, muchísimas. Y no tenemos por qué estar permanentemente fustigándonos, hablando de que somos el país de la Inquisición, los intolerantes. La Inquisición se forma por primera vez en Francia, no en España. Los inquisidores se reían de lo que decían los inquisidores alemanes cuando escribieron el Malleus Maleficarum, Kramer y Spengler, y hablaban de las brujas. Y decían los inquisidores españoles que se montan en una escoba y viajan por la noche. Menuda tontería. Aquí no se quemaron prácticamente brujas. Yo no estoy defendiendo la Inquisición, pero vamos a poner las cosas un poco en su sitio. Elcano logra navegar por aguas del Índico, llegar al extremo sur de América y navegar por el Atlántico. Y tiene que tomar una decisión muy grave. Llevar la comida justa. Si no navega pegado a la costa, se está alejando del sitio donde puede reabastecerse. Y él tiene que navegar alejado de la costa porque la ruta próxima a la costa la controlan los portugueses. Y sabe que si los portugueses saben que ese es uno de los barcos de la escuadra que mandaba Magallanes, no le van a permitir llegar a su destino. Y hasta que no cruza el Ecuador,
va muy alejado de la costa para evitar un encuentro con los portugueses. Una vez que ha cruzado el Ecuador, las aguas del Atlántico al norte del Ecuador ya eran surcadas por los barcos españoles que venían de América. Elcano ya puede explicar que él viene de una flota de América, que ha habido una tormenta, que se han quedado solos, que se han quedado sin comida, que ya puede contar una historia, que es la que le va a contar a los portugueses en las Islas Cabo Verde, para que le vendan comida diciendo que viene de América. Lo que pasa es que los portugueses descubren que lleva clavo en el barco y en América no hay clavo. Por lo tanto, venía de las islas de las especies. Por cierto, allí es donde se dan cuenta de que hay un error. Ellos tienen un error en el calendario. Le dicen, el día, tienen suerte, mañana es día de mercado, es miércoles, es día de mercado, y ellos piensan, no, es jueves. Revisan sus cuadernos de bitácora, es jueves. Y los portugueses dicen que no, que es miércoles. Es cuando se dan cuenta de que han ganado un día, han ido navegando con el sol. Pues esto se piensa la gente que es lo de Willy Fogg, cuando le dio la vuelta al mundo en 80 días. Quienes se dan cuenta de pronto de eso son los hombres del Cano cuando llegan a las islas Cabo Verde. Y tienen que salir de allí a todo trapo, dejándose a 13 hombres de la tripulación, porque los portugueses salen en persecución de ellos. Terminarán llegando a Sanlúcar de Barrameda en unas condiciones lamentables. El barco está la Victoria está ya desarbolada, ha perdido el velamen, está tan mal que no puede remontar el Guadalquivir. Tienen, aprovechando las mareas y con un batel que baja de Sevilla y un barco de Sanlúcar de Barrameda, remolcan a la Victoria y la suben hasta el puerto de Sevilla. Cuando yo escribí la novela, en ese proceso de documentación al que hablábamos antes, yo soy, ya se lo he dicho antes, de un pueblo de la provincia de Córdoba, como ustedes, de tierra adentro, ¿no? Somos marinos. Que ahora es tierra de marinos, ¿eh? Sí. En la batalla de Trafalgar combatieron 15 navíos de línea españoles y 16 franceses. En la armada combinada, aquella hispano-francesa, había 16 navíos de línea franceses y 15 españoles. ¿Saben ustedes cuántos capitanes de barco de esos 15 eran de Cabra? 4. 3. El 20%. De 15, 3. De mi pueblo. Combaten en Trafalgar. Dionisio Alcalá Galiano muere en la batalla, era egabrense. Vargas Ibáñez logra llegar con su barco al puerto de Cádiz, luego morirá peleando contra los franceses en la Guerra de la Independencia, defendiendo el arsenal de Ferrol contra los franceses, muere allí en 1810. Y hay otro que es Parejo y Rodríguez de León, que muere ya muchos años después siendo almirante, etcétera, etcétera. Pero busquen luego quiénes son los capitanes de los 15 navíos de línea que combaten en Trafalgar y verán cómo hay 3 de Cabra. Pero yo no tenía ni idea de cómo se navegaba. Pero miren, yo había conocido a un capitán de navío de la Armada Española, era comandante de submarinos, nos había presentado un amigo común, bueno, y cuando tenía la novela de La Ruta Infinita casi terminada, coincido con él. Una cena de estas que te colocan en una mesa, usted se sienta aquí, tal, su mujer aquí, enfrente, tal. Bueno, y miren por dónde este comandante de submarinos de nuestra armada, es la misma, hombre, ¿cómo estás? Tal, no sé qué, se llama José García Velo y fue el director del Museo Naval de Cartagena hasta hace un año en que ya pasó a la reserva. Bueno, pues él me pregunta, sabía que yo escribía, tal, y digo, oye, ¿qué estás escribiendo? Tal, y digo, pues mira, estoy escribiendo una novela sobre la primera vuelta al mundo. No, esto para un marino, hombre, no me digas, tal, él había dado la primera vuelta al mundo en una reproducción de un barco del siglo XVI. Digo, oye, Pepe, ¿a ti no te importaría echarle una mirada a la novela? Hombre, y sobre todo los términos náuticos, lo que pasa ahí, a ver las cosas que he puesto mal y me la corriges. Encantado, tal, mándamelo. Le mando la novela y me llama al cabo de unos días, 8 o 10 días, y me dice,
oye, la novela está muy bien, dice, pero ¿por qué no nos vemos? Yo tengo que ir a Madrid, no sé qué día. Si tú ese día lo tienes libre, te puedes ir a Madrid. Digo, sí, dice, comemos juntos y si te cuento algunas cosas. Dice, porque mira, la manera en que tú cuentas de cómo se salen de una tormenta, esos no salen de la tormenta en su vida. Bueno, vámonos a Madrid y allí empieza a explicarme cosas de cómo hay que... Entonces yo corregí montones de elementos náuticos siguiendo las instrucciones que me daba García Velo. Me decía, marino no dice nunca cuerda, nosotros hablamos de cabo, hablamos de marona, una cuerda. Yo decía desplegar velas, que no, hombre, que es largar velas. Me fue corrigiendo un montón de cosas. Y hay un detalle muy curioso que me dice, mira, y luego tiene ahí una cosa. Yo cuando la Victoria llega al puerto a Sanlúcar de Barrameda, había construido una escena en que un viejo marino sanluqueño de pronto ve el barco y dice, ese barco era de aquella flota que mandaba un portugués que salieron de aquí hace 3 años, tal. Y le dice un niño, un rapaz que había por allí, si vuesa merced, ¿cómo sabe que ese era un barco de la flota de aquel portugués? Y le dice el marino, porque esas tetas no se olvidan nunca. Las tetas en cuestión eran las de una sirena que yo había colocado como mascarón de proa de la Victoria, que era una sirena allí. Y me dice García Vélez, mira, al principio del siglo XVI no había mascarones de proa. Primera cosa. Y si segunda, eso es una sirena en un barco de la Armada del Rey. Eso es cosa de pirata. Los barcos del Rey de España, cuando le ponen mascarón en la segunda mitad del siglo XVI, llevan siempre un león. Si ustedes van al Museo Naval de Madrid, verán que los barcos del siglo XVII, del XVIII, los mascarones de proa, hay un león, dice, una sirena. Y le digo, hombre, con lo bien que había quedado tengo que quitarlo. Y me dice, hombre, mira, si quieres déjalo de la sirena o lo quitas. Dice, pero si lo dejas, tú en una nota de autor pones que tú sabes que no había mascarones, que de sirena en un barco del Rey de ninguna de las maneras. Fíjense cómo van llegando las documentaciones. Es decir, a veces se producen circunstancias que a uno le permiten. Si no, yo hubiera dejado la sirena, hubiera puesto desplegar velas, y los marinos me habrían puesto a caldo, ¿no? Es decir, esto es lo que se va. Y luego, para escribir una novela histórica, uno tiene que imbuirse de el espíritu de la época. Para ser una buena novela histórica hay que imbuirse del espíritu de la época. Imbuirse en el espíritu de la época significa entender que la gente de otro tiempo no pensaba como nosotros, no tenía nuestra misma escala de valores. Por ejemplo, el honor era algo muy importante para la gente del siglo XVI o del siglo XVII. ¿A quién le importa hoy el honor? En nuestra escala de valores está el dinero, en primer lugar, y en segundo lugar, más dinero, y en tercer lugar, todavía más dinero. Pero honor. Bueno, pues recuerden aquella frase, yo la he repetido muchas veces, de Calderón de la Barca, en El alcalde de Zalamea, cuando Pedro Crespo, el alcalde, dice, al rey la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro Crespo? ¿Qué está diciendo Calderón? Que el honor está por encima de cualquier otra cosa, para la gente del siglo XVI. Y uno tiene que tener en cuenta que esos son los valores de aquella gente. La espiritualidad de la gente del siglo XVI no tiene nada que ver con la nuestra. A mí me dice un periodista, cuando yo entro a todas las tripulaciones de los barcos, el día que van a zarpar del puerto de Sevilla, entran a oír misa y a comulgar y escuchan un sermón. Me dice un periodista, hombre, algunos no entrarían. Digo, hombre, hoy casi ninguno. Pero en el siglo XVI todos, que no le quepa la menor duda. Hay otra espiritualidad, hay otra escala de valores, hay otra forma de expresarse. Eso tiene que tenerlo en cuenta un novelista a la hora de escribir una buena novela histórica. Si no lo tiene en cuenta, se equivoca. Y hoy somos muy aficionados a juzgar hechos del pasado con criterios de nuestro tiempo y nos equivocamos. Eso es lo que los historiadores llamamos
presentismo, es decir, utilizar criterios del presente para juzgar gentes que... ¿Ustedes creen que estaban preocupados por el medio ambiente en el siglo XVI los conquistadores españoles? ¿Claro? ¿Ustedes creen que tenían tanto respeto por la vida como parece que tenemos hoy, aunque hay que ponerlo en cuestión por alguna cosa que está ocurriendo? Sí. ¿Ustedes creen que hablaban de derechos humanos? Era otra gente. Y juzgarlos con el criterio de nuestro tiempo nos lleva a cometer errores muy graves. Cuando Elcano llega a Sevilla, remolcado, como les he dicho antes, muchos de ustedes habrán visto una pintura de Salaverría que se conserva además en el Museo Naval de Madrid, ¿no? Y se ve a Elcano andrajoso, greñudo, muy mal, Elcano y sus hombres, si venían famélicos. No han pedido cuando ha llegado a Sevilla lo que hoy pediríamos, hambrientos, comida. Han pedido velas, porque le han hecho una promesa a la Virgen en medio de una tormenta en la que le dicen que si les saca de aquella, que lo primero que harán será ponerle una vela a una imagen de la Virgen de la Victoria del monasterio de los franciscanos de Triana, y eso es lo primero que hace, porque era otra gente, tienen otra escala de valores, tienen otro concepto de la vida diferente al nuestro. Eso debe ser abordado en una novela. Si queremos hacer una novela que de verdad refleje un hecho, un acontecimiento, unos personajes, etcétera, etcétera. Hay muchas más cosas en la travesía final, pero tampoco voy yo ya a las 7, así es que si no se la han leído, léansela, ¿no? Hay detalles, pero miren, luego, y ya voy terminando con esto, cuando se escribe una novela histórica, el escritor, el autor, se puede tomar algunas libertades que el historiador no puede ni debe, ¿no? Yo, ya lo has dicho tú, yo fui un profesor de historia, ya estamos en el dique seco, ¿no? Yo fui un profesor de historia que un día tuvo una ocurrencia, escribir una novela. Aquí está mi mujer y lo voy a decir delante de ella, en contra de la voluntad de mi mujer, que hay que ser me decía mi mujer, Pepe, que tú eres un escritor con cierto reconocimiento, cierto prestigio en la profesión, te vas a escribir novelas. Y tenía razón, porque algunas cosas me dijeron mis colegas, por aquello de escribir una novela. Pero yo, al escribir una novela, me podía tomar ciertas libertades que como historiador no podía permitirme. El novelista sí puede. En una novela histórica no se alteran los acontecimientos, pero sí pequeños detalles en los que uno puede jugar con ellos. Eso sí lo puede hacer un novelista. Y algunos de los que me criticaron con dureza luego han escrito novela histórica, con poco éxito, por cierto. Eso es importante. Eso es la ruta infinita. Le he contado algunas de las cosas, de cómo la escribí, de cómo me documenté, de por qué la escribí, de cómo disfruté escribiéndola, de cómo me ha alegrado mucho que luego hayan sido muchos miles de lectores los que han ido y me han dicho, ¿verdad? ¿Es Elcano quien da la primera vuelta al mundo? Claro que sí, ¿no? Y voy a terminar dedicándole unas palabras a esa otra novela, La travesía final. Fíjense, eso no nos pasa nada más que a nosotros, a los españoles. ¿Qué pasa con Elcano después de que le dé la primera vuelta al mundo? ¿Ustedes recuerdan lo que nos contaban como episodio final de la primera vuelta al mundo? Que el rey le daba a Elcano un escudo de armas donde ponía primus circundedisti me, y ahí se acababa Elcano. Ya nadie sabe más de Elcano. ¿Qué pasa con Elcano? Esto no le ocurre a los ingleses ni a los franceses, le siguen la pista a sus grandes hombres. Nosotros tenemos hoy una reproducción de la Victoria que creemos que es más o menos fiel a como era la Victoria en la que navegó Elcano.
Los ingleses tienen el Victory, el barco con el que peleó Nelson en la batalla de Trafalgar, el mismo. Hubo una batalla muy dura en 1741 en Cartagena de Indias, donde pelea el almirante Blas de Lezo contra otro almirante inglés que se llamaba Edward Vernon. Vernon tenía tal superioridad en cuanto a soldados, en cuanto al número de barcos, etcétera. Lezo tenía 3.000 hombres aproximadamente frente a unos 35.000 que tenían los ingleses. 6 barcos frente a una flota que tenía 186 buques. No eran todos de guerra, llevaba buques auxiliares, etcétera, pero probablemente tenía 60 o 65 navíos de guerra. Blas de Lezo tiene 6 y las murallas de Cartagena. Bueno, Vernon decide mandar un correo a Londres diciendo que ha conquistado Cartagena antes de conquistarla, y acuñaron monedas los ingleses, a Blas de Lezo arrodillado delante de Vernon entregándole la espada, y cuando luego dieron la batalla, Blas de Lezo le dio un meneo a Vernon tremendo. Cuando los ingleses se enteraron de lo que de verdad había ocurrido en Cartagena de Indias, su rey, que era Jorge II, ordenó que de aquello no se hablase nunca. Y los ingleses no han hablado nunca de la batalla de Cartagena de Indias. Lo malo es que los españoles tampoco. Bueno, pues, ¿saben dónde está enterrado Vernon? Donde los ingleses entierran a sus grandes hombres, en la abadía de Westminster. Si alguien sabe dónde está enterrado Blas de Lezo, que lo diga, porque es todo un descubrimiento. No sabemos dónde está. Nos pasa eso con nuestros grandes hombres. Por eso les decía antes, tenemos que cambiar conceptos de cómo vemos nuestro pasado, cómo vemos nuestra historia, ¿no? ¿Qué pasó con el Cano? Y por eso decidí escribir La travesía final. Se ha conformado el Cano con ese escudo de armas que le han dado, con una pensión que el rey le otorga una pensión de 500 ducados. Si yo les digo a ustedes 500 ducados, que es lo que hacemos los historiadores, y seguimos hablando, y dice usted, pero 500 ducados, ¿eso cuánto sería? ¿Qué se compraba con 500 ducados en 1522? Si yo les digo que un buen profesional de aquella época, que ahora ganaría, no sé, 40.000, 50.000 euros, ¿no? Un buen sueldo. Bueno, pues lo que ganaba en aquella época alguien que era un buen profesional eran 90 ducados, 80, 90 ducados. Imagínense lo que era una pensión de 500 ducados. Se dedicó el Cano ya, por cierto, no se la pagaron nunca, se la pagaron. Se hubiera dedicado a vivir tranquilamente con una gran cantidad de dinero en sus manos y ese escudo que le daba cierta categoría social, o quería seguir navegando porque era un marino de raza y quería volver al mar. Bueno, pues yo fui buscando de nuevo documentación. El Cano le pide varias cosas al rey. Por ejemplo, le pide que lo haga caballero de la Orden de Santiago y le dice que no. O le pide que le permita llevar escolta y le dice que sí. Y ahora fíjense, no sabemos por qué el Cano pedía llevar escolta. Sabemos que decía que temía por su vida y que por eso quiere ir protegido. Pero ¿por qué teme el Cano por su vida? No lo sabemos. Esto es buenísimo para un novelista, porque si lo sabemos hay que ser fiel a los acontecimientos, pero si no lo sabemos, temía que los portugueses, porque había culminado el viaje y sostenía que las Islas de las Especias quedaban en el hemisferio hispano, querían acabar con él. ¿Es posible? Es posible porque lo sabemos por su testamento, que hubiera familiares de alguna mujer que querían ajustar cuentas con él, porque por su testamento sabemos que tuvo 2 hijos de 2 mujeres distintas y no se casó con ninguna de ellas. Le había dado palabra de matrimonio. Aquello era, no, hay que conocer la época, se lo decía antes. En el siglo XVI, cuando un hombre daba palabra de matrimonio a una mujer, ya mantenían
las sinodales, los obispos, los curas protestando contra aquello, que no se pueden mantener relaciones hasta que no se han celebrado los desposorios y tal. Pero vemos que las sinodales lo repiten una y otra vez, prueba de que no se cumple, porque si se hubiera cumplido no lo hubieran repetido. Es decir, que si lo repiten es que no se está cumpliendo. ¿Qué ocurría? Le daban palabra de matrimonio, se acostaban y luego sí te vino, me acuerdo. En aquella época eso era deshonrar a una doncella, a una dama. ¿Había ocurrido algo de esto con el canon? ¿Le había dado palabra de matrimonio a una mujer y luego no se casó con ella? Y temía por su vida, porque en ese caso los hermanos, el padre, los parientes de la mujer que había sido deshonrada iban a por el deshonrador. ¿Temía el canon por eso? Tampoco lo sabemos. Bueno, pues yo tengo que buscar una forma, una explicación de por qué pide protección, pide una escolta, porque teme por su vida, ¿no? Es decir, de nuevo hay que ir documentándose. Donde la historia no llega, nos quedan resquicios que el escritor puede aprovechar, pero siempre con un argumento, con base que sea verosímil en la época. Y en la época ocurría lo que les he dicho, por ejemplo, con las relaciones entre hombres y mujeres antes de contraer matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? O saber, por ejemplo, me pregunté, esa flota de Jofré García de Loaiza zarpa del puerto de La Coruña. Los barcos no salían de Sevilla. Allí no estaba la Casa de la Contratación. No era un monopolio del comercio el que tenía Sevilla, del comercio transoceánico, ultramarino. ¿Cómo parten estos barcos de La Coruña? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues es que hubo hubo algunos años que hubo a la vez dos casas de la Contratación, una en Sevilla y otra en La Coruña, que duró muy poco tiempo. Bueno, pues la flota partirá de La Coruña. Y decían los de La Coruña en el siglo XVI, La Coruña o A Coruña. Mis amigos gallegos me van a liar una bronca como no ponga A Coruña, una cosa de esta y tal. Claro, y hablé con ellos y no lo sabían. No sabían cómo se denominaba la Coruña. Nos dice uno, bueno, pues vamos a poner Coruña, sin la y sin a, ya está, hemos salvado. Bueno, buscar soluciones, ¿no? Para hacer frente a determinadas situaciones y determinadas circunstancias. Pues ya no sé qué más contarles. Bueno, el libro ya sabemos que tiene dos partes como muy definidas. Te detienes mucho en lo que es la primera parte de lo que es cargar los barcos, no sé qué, que me pareció súper interesante. Las atarazanas en Sevilla debían estar repletas en aquella época de todo esto para cargar los barcos. Y luego una segunda parte en la que ya entras, nos llevas a lo que es el barco y demás. Y creo que alguna lectora de las que están por aquí se quedaron con las ganas de saber qué ocurría con Beatriz Barbosa. Si le das una pincelada, llegó a cobrar lo que estaba estipulado en las capitulaciones con el rey, tuvo al hijo, no lo tuvo, se volvió a casar, que era lo habitual cuando se iban los marinos. Es cierto que yo le dediqué una parte importante de la novela a la formación de la escuadra. De hecho, algún lector me decía, voy por la página 200 y esto no se han montado todavía los barcos. Ya se montarán, ¿no? Pero yo quería que cuando la escuadra zarpase el lector supiese cómo se había cocinado todo aquello, cómo se había formado todo aquello. La novela podía haber empezado con los barcos saliendo de Sevilla, pero bueno, todo esto es fruto de qué, ¿no? Esa era una de las razones. Y ahora con Beatriz Barbosa. Beatriz Barbosa tuvo dos hijos. Uno lo conoce Magallanes, antes de partir ya conoce a uno de esos hijos. Pero Beatriz está embarazada cuando Magallanes zarpa. Y llegó a nacer ese segundo niño. Murieron los dos. Y Beatriz recibe noticia de que su marido sigue navegando cuando la San Antonio llega al puerto de Sevilla. El barco que había desertado trajo noticias de por dónde estaba. Pero es cuando llegue el Cano y sus hombres, cuando se entere de que ha muerto.
y Beatriz no volvió a casarse, murió muy poco, quedó viuda y murió muy poco después, Beatriz de Barbosa, la mujer de Magallanes. ¿Alguna pregunta más que queréis hacer? Me llamó mucho la atención cuando llegaron a Sevilla ya de vuelta y en vez de comer fueron a por las reglas. Entonces claro, llevaban mucho hambre y les dijo un médico, si comen tienen el estómago tan encogido que puede reventar, entonces tienen que comer muy poquito y muy despacito, muy lentamente, y me llamó mucho la atención. Los médicos de la época ya prescribían dietas muy rigurosas, ¿no? Por lo tanto, que un médico les prescribiese una dieta en las circunstancias en que llegaban podía ser normal, pero no lo sabemos. O sea, eso forma parte de la libertad del novelista. Forma parte de la libertad del novelista. Sin embargo, mire, por ejemplo, si es cierto que el Cano escoge dos hombres, porque el rey le ha escrito inmediatamente al rey, le ha escrito en realidad cuando llega a Sanlúcar de Barrameda, no escribe, llegan a Sanlúcar el 6 de septiembre y a Sevilla el 8, lo primero que hace es escribirle al rey diciéndole que acaban de darle la vuelta al mundo, que le han dado la vuelta al mundo, que empezaron navegando hacia Poniente y que han regresado por Levante, ¿no? El rey le contesta con una rapidez extraordinaria porque quiere saber qué ha pasado, cómo lo han hecho. Y le dice al Cano, en la carta de respuesta, que lo acompañen dos hombres de los que él vea con más preparación para poder informar de detalles. El hombre que probablemente más información tiene en ese momento es Pigafetta, el que ha escrito el diario. Pero el Cano no escoge a Pigafetta. El Cano escoge a un extremeño que se llamaba Hernando de Bustamante, que era cirujano barbero, que era una profesión de la época, y escoge al piloto de la Victoria, que era un griego, probablemente era de origen veneciano, pero ya saben que los venecianos tenían muchas islas en el Egeo para controlar el comercio en el Mediterráneo Oriental, que se llamaba Albo, Francisco Albo. ¿Por qué no escoge a Pigafetta? Yo deduzco, no tenemos ningún testimonio, pero creo que es muy fácil deducir que se llevaba mal con él. El Cano y Pigafetta no mantuvieron buena relación. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes tienen la idea de leer el diario de Pigafetta, no busquen el nombre de Juan Sebastián Elcano. No lo nombra nunca. Nunca. Era un devoto de Magallanes. Pigafetta era un devoto de Magallanes. Cuando Magallanes muere en el combate de Mactán, Pigafetta se deshace en elogio, hace un auténtico panegírico de Magallanes. Se ha caído el sol que nos alumbraba, ha muerto nuestro guía, en fin, auténticos ditirambos, ¿no? En el momento que el único barco que queda, la flota, es la Victoria, es lo que queda. Eran 5 barcos, pero a partir de noviembre de 1521 la flota es la Victoria y quien manda la Victoria es el Cano. Por lo tanto me van a permitir esta expresión, el capitán general de lo que queda de la escuadra, que es un barco. Él manda ese barco y navegan durante 9 meses. Salen de Tidor en noviembre del 21 y llegan a Sevilla en septiembre del 22, a 1 de septiembre y a finales de noviembre. Por eso he dicho 9 meses, si hacen la cuenta, pues decir, son 10, ¿no? 9 meses y pico. Hombre, 9 meses y pico en un viaje de 3 años es el 25% aproximadamente, es la cuarta parte. No nombrarlo, o sea, Pigafetta no le tiene devoción ninguna al Cano. La prueba está en que en el diario no aparece su nombre. Y que el Cano no le tiene devoción a Pigafetta lo podemos deducir de cuando el rey le dice que escoja 2 hombres de los que tengan mayor información para que le puedan dar detalles de lo que ha ocurrido a lo largo de ese viaje. Y el Cano no escoge a Pigafetta. Por cierto, Pigafetta terminó yendo a Valladolid, pero para eso hay que leerse la travesía final y ver qué es lo que pasa en Valladolid con Pigafetta, con el Cano y todo esto, pero ya después de septiembre de 1522. ¿Alguna preguntita más?
Sí. Bueno, me ha encantado el libro, en mi club de lectura tengo dos, los dos nos ha gustado mucho, y yo hay una cosa bueno, digo muchas cosas, pero una de ellas es por qué algo tan significativo, algo tan importante, no puedo entender cómo es posible que no tenga más relevancia, que no se estudie más en los institutos, que no se sepa. Parece que es una historia ñoña hablar de la primera vuelta, o sea, que me sorprende que no tenga el eco, yo creo, en mi humilde opinión, que debería de tener esta gran gesta. Totalmente de acuerdo con usted, pero piense que nuestro gobierno ha decidido que nuestra historia empieza en 1812, así es que a partir de ahora fíjese por dónde vamos, ¿sabes? O sea que cómo se va a enseñar en los colegios, en las escuelas, en los institutos la primera vuelta al mundo, o quién era Felipe II, o qué era la Casa de Austria, o cómo llegaron los Borbones a nuestro país, o qué fue la Guerra de Sucesión. Nuestra historia va a empezar en 1812. Pero bueno, es que aparte de eso, luego nuestra sociedad, nuestros intelectuales, porque aquí tenemos a dos bibliotecarias que han sido capaces, dos bibliotecarias rurales de Puebla, que han sido capaces de sacar un proyecto que ya lo quisieran, algunas grandes bibliotecas que ya lo quisieran, incluso el ministerio. Gracias, Pilar. Es que yo estoy totalmente de acuerdo, así es que enhorabuena, pues claro que sí, A ver, promover. yo no lo digo por decirlo, lo digo con conocimiento de causa, porque en esta cosa hace muchos años me da muchas vueltas y sé cómo va la cosa. Es que no lo entiendo, o sea, no me entra en la cabeza que algo tan fundamental, porque nosotros hemos leído, por ejemplo, yo tengo que daros las gracias. Aparte de pasaros un buen rato, hemos refrescado, y hay gente que ha descubierto cosas que no tenía ni idea. El principio que dice usted de presencialidad, eso lo comentaba mucho en los clubes de lectura, la época, o sea, hay que trasladarnos a la época. El principio de verosimilitud que decía Sánchez Natalí, también un historiador que hay que tener en cuenta cuando uno explica la novela. Bueno, pues de eso podemos debatir. De un hecho tan importante, que me parece tan extraordinario, porque no es la que digo una vuelta al mundo, lo que quiero, es lo que descubrimos, es todo lo que me parece increíble que no tenga más eco también en otros estamentos. O sea, hay dos pobres bibliotecas de Toledo que se lanzan a trabajar, porque ni me lo imagino, no lo quiero imaginar, y son capaces de sacar un proyecto y hemos llegado, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué estamos así? Pues mire, porque una parte importante de nuestros compatriotas sigue empeñada en poner más en valor aquello que pintó mal en nuestra historia que poner en valor los momentos brillantes. No estoy descubriendo absolutamente nada, esa es una realidad que nos la encontramos con mucha cotidianeidad en la calle, ¿no? Y luego, mire, lo que pasa es que esto no alarga. Voy a tratar de ser muy breve. Cuando el padre Juan de Mariana, mire, cuando el padre, fíjese usted, cuando el padre Mariana escribe su Historia General de España, la escribe, creo recordar, en el año 1592, la publican aquí en Toledo, o en el 92 o en el 91, no me hagan mucho caso, pero bueno, en esa fecha se escribe la Historia General de España de Mariana. Un español no vuelve a escribir una Historia General de España hasta que la escribe don Modesto Lafuente en el año, yo creo que empezó a publicarse en el 54, 55, por ahí, ya entrado en la segunda mitad del siglo XIX, 1800, no sé si he dicho antes otra fecha, 1854, 55, fíjese, estamos hablando de más de 2 siglos y medio sin que un español escriba una historia de España. No estoy diciendo que ningún español escribiera algo sobre historia de España, pero era sobre un acontecimiento concreto o un hecho puntual, ¿no? Durante esos 2 siglos y medio los ingleses y los franceses escribieron historias de España. Claro que escribieron historias de España. ¿Y cómo las escribieron? Y ya saben ustedes que nosotros solemos hacerle bastante más caso a lo que diga un extranjero que a lo que diga un español. Dice un historiador español que se llama González o Calvo una cosa, y dice un historiador extranjero que se llama Smith o Salensky, y le hacemos mucho más caso.
nos escribieron la historia. Nos escribieron la historia y crearon una especie de imagen del país. Los franceses, por ejemplo, en esos años dicen que el mundo no le debe nada a España. Solo plantean los de la enciclopedia. Los españoles no han hecho nada por lo cual, o por el acontecimiento, el mundo deba estarles agradecido. Somos, por definición, el país que expulsó a los judíos. Parece que no los echaron de ninguna otra parte. Y de España es del sitio donde los echan los últimos, que no explica que los echaron, ni lo justifica, ni nada parecido. Pero también estamos en otra época. Pero parece que los únicos que han expulsado a los judíos de su país, aparte de las barbaridades de los crímenes de los nazis, fue la expulsión que los reyes católicos decretan aquí en 1492. Ya lo habían echado de Francia, ya lo habían echado de Inglaterra, ya lo habían echado de otras partes. Ya me he referido antes a lo de la Inquisición. Bueno, pues los ingleses, y yo le dije a mi alumno, el que me ponga Armada Invencible en un examen no aprueba. Y usted, el nombre de Invencible, que es el que utilizan seguro la inmensa mayoría de ustedes para referirse a la Gran Armada de Felipe II, fue el nombre que le pusieron los ingleses con sorna de pitorreo, porque la Armada no consiguió su objetivo y no venció, y una parte de ella fue destruida por los temporales. Y de los 160 barcos que zarpan del puerto de Lisboa, regresan en torno a 70. ¿Han oído ustedes hablar de la Gran Armada inglesa del año? La Gran Armada de Felipe II ataca a Inglaterra en 1588. ¿Han oído ustedes hablar de la Gran Armada inglesa de 1589? Los ingleses al año siguiente, pensando que los puertos españoles estaban mal defendidos tras el desastre de la Armada de Felipe II, atacan Santander, no pueden, atacan La Coruña, no pueden, atacan Lisboa, que entonces era ciudad que pertenecía a la monarquía hispánica, no pueden, pierden la mitad de los barcos, su flota era mayor que la de Felipe II, pierden 25.000 hombres. ¿Han oído hablar de ella? Pero acá han oído todos hablar de la Invencible. Sí. ¿Habían muchos oído hablar de Cartagena de India? ¿Pero y de Trafalgar? Seguro que sí. Hemos estado más en los momentos en que nos pintaron pastos que en los momentos en que pintaban oros. Entonces, no le extrañe que en nuestro país, no me gusta decir este país así como si fuera, porque es el mío, con todos los problemas que tenemos encima. Es que yo lo veo tan apasionante, sí, o sea, pero me parece increíble. Pues ya ve, el gobierno de Portugal hace 4 años salió diciendo que esto era suyo, una aventura portuguesa, y aquí lo más que sé es que era multicultural. Antes de terminar, bueno, sabéis que el proyecto ha tenido como 2 partes, una que era como más presencial y hemos hecho un escape room. Es un juego online en el que han participado, estaba orientado sobre todo a gente joven y gente de centros escolares y colegios. Y voy a ser, Celeste, voy a ser un poco así y te voy a dejar que seas tú quien entregue los premios. Así que bueno, voy a dar primero el tercer premio, no sé si está porque le llamamos, pero no sé si ha podido venir. ¿No ha podido venir? Creo que hay alguien de su familia. ¿Hay alguien de su familia? Bueno, pues Tomás, que es el alcalde de Cabaña de la Sagra y el que ha financiado los premios, pues daría el tercer premio a Miguel Rodríguez del Álamo, que si ha venido un familiar, pues que venga a recogerlo. El segundo premio es Nerea Domínguez San José, que de Chozas de Canales. Y el primer premio es para Sofía. Un aplauso para Sofía.
Pues nada. Con esto concluimos esta charla coloquio que hemos tenido. Gracias por acompañarnos y ahora seguiremos a que nos firmen los ejemplares de los libros. Y a ver si ganamos, si tenemos suerte y ganamos otro premio y te traemos con la travesía final. Muy bien. Yo vengo.